Pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Estamos aquí con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart en unas enseñanzas bíblicas que le ayudarán a vivir la vida cristiana victoriosa. Y esta noche vamos al culto con nuestro amado hermano Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. Aleluya. Como la mayoría de ustedes saben, estamos estudiando la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos comenzando con el capítulo 2 esta noche. Ya hace 2 meses, varias semanas, hemos estudiado el primer capítulo de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Tuvimos que echar de menos unas cuantas semanas, uno por el avivamiento que se llama el Camp Meeting la semana pasada, y hace unas cuantas semanas tuvimos el grato privilegio de tener un predicador visitante aquí que predicó la palabra de Dios. Y estaremos estudiando durante esta hora sobre el tema de una de las reuniones más grandes, si no fuera la más grande, que jamás se había reunido por intermedio del Espíritu Santo en toda la historia humana. Yo me doy cuenta que esta es una declaración bien impresionante. Y el Espíritu Santo tiene una manera específica de decir cosas bien grandes en unos términos bien breves. Y esas declaraciones del Espíritu Santo carecen de cualquier embellecimiento, porque Él dice una cosa bien clara, sin mucha explicación. Pero yo creo que darán cuenta de lo que nos referimos aquí esta noche cuando comenzamos con este tema esta noche. Voy a pedir que mi hijo Donnie Swaggart lea el primer versículo del capítulo 2 de Gálatas, y yo voy a leer las notas, el comentario. Y por supuesto estamos leyendo del Nuevo Testamento del expositor. Y a fin de este programa, usted puede escuchar la manera en que usted puede tener un ejemplar de este Nuevo Testamento del expositor. Siga, Donnie, por favor. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé. Era probablemente el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación. El Señor le dijo que fuera. Y le comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, el mensaje de la cruz, más particularmente a los que parecían ser algo, por lo menos a algunos de los primeros 12 apóstoles, por no correr o haber corrido en vano. Si los 12, o incluso Santiago, el hermano del Señor, hubiera repudiado su evangelio de la gracia, al menos en lo que concernía a los gentiles, esto habría creado una barrera insuperable. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, un gentil, fue obligado a circuncidarse. Pablo probablemente lo tomó como un juicio, como un caso de prueba. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias por tu presencia. Te rogamos que nos unjas con el Espíritu Santo, para quebrantar el pan de vida, para entregar la palabra, mientras tú unges al pueblo para escucharlo y recibirlo. Y te pido todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos digan amén y amén. Los 14 años que Pablo mencionó aquí tienen que ver con los años después de su conversión, o puede fechar desde el encuentro que él tenía 3 años de convertirse al Señor cuando estaba en Jerusalén. Me refiero a Pablo cuando él vio a Simón Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Y él estaba con ellos durante varios días. Esta reunión tiene significación más allá de la comprensión.
sobrepasa los límites del vocabulario de uno para expresarlo, para articular adecuadamente lo que se debe decir. Pero aún el Espíritu Santo entrega la palabra de una manera casual y común, así como si fuera un acontecimiento a diario. He aquí lo que esta reunión tenía como propósito. Le fue dado a Pablo, como ustedes ya saben, el significado del nuevo convenio, que es, en esencia, el significado de la cruz. Como les he relatado a ustedes hace unas cuantas semanas, como el Señor Jesucristo se le reveló este significado a Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, reveló esta tremenda obra que fue llevado a cabo por Cristo al apóstol Pablo. Se hizo sin fanfarria. Cuando la ley fue dado en el monte Sinaí, fue dado con una demostración de tanto poder que queda indescriptible la manera en que debemos describirlo, por extraño que sea. Cuando el mensaje, o sea, el significado de la cruz, le fue dado al Pablo, el significado del nuevo convenio, permítame cambiar esto un poquitito. Cuando el significado del nuevo convenio fue dado al hombre y le fue dado a solo un hombre, a Pablo, y le fue dado sin demostración alguna, al menos por lo que podemos darnos cuenta. Y como les he mencionado hace pocas semanas, yo personalmente creo que le fue dado esa revelación a Pablo cuando él fue llevado en visión al tercer cielo. Las Santas Escrituras no indican cómo lo recibió o cuándo, y no nos dice que él lo recibió en esa ocasión, sino yo creo personalmente que sí, él lo recibió en esa oportunidad. Y él además dijo que había visto cosas allá en el tercer cielo. Si yo diría, ustedes no me creerían. Y en esa oportunidad Dios le entregó a Pablo la revelación del significado del nuevo convenio, que es la revelación más grande que jamás había sido conocido por el hombre. Ha dado resultados en las vidas de veras, millones de gente que han sido cambiados por el poder de Dios, liberados del pecado. Usted está aquí esta noche y nuestros radioescuchas porque tu nombre fue escrito en el libro del Cordero de Dios, debido a este nuevo convenio. Todos los otros convenios hechos por el Señor, incluyendo la ley de Moisés, llamado el convenio antiguo, tan detallado que era, solo señalaba al nuevo convenio. Sí, apuntaba hacia lo que iba a venir, señalaba lo que iba a venir, llevaba la fe de los individuos que lo conocían hacia lo que no podían ver, pero aún lo tomaron por fe, que iba a venir. Todo se encaminaba hacia el más grande testamento, hacia la más grande revelación del convenio, el nuevo convenio, que jamás había sido dado a la humanidad. Un convenio que nunca será reemplazado. Pablo lo llamó el testamento eterno, porque todo está en Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todito está en Cristo. Este convenio está todo en Cristo. Tiene que escuchar esto. No está en ningún otro ser humano, ni siquiera en Pablo. No está en Pedro, Santiago ni Juan. Está en Cristo. Y porque está en Cristo, es perfecto. Nunca será necesario enmendarlo. A veces usted leería acerca de una enmienda a la Constitución.
pero jamás va a leer acerca de la enmienda al nuevo convenio, porque está en Cristo. Y Cristo es perfecto. Yo puedo fallar, usted sí puede fallar, la iglesia sí puede fallar, pero el convenio jamás fallará. Aleluya al Cordero de Dios. La tarea que el apóstol tenía no era fácil ni sencilla. En este convenio estaba el hecho de la salvación por la gracia, por la fe, no de obras para que ninguno se gloríe de su propia justicia, ni jacte en su propia justicia. Es un don de Dios. La ley fue terminada, y esto no se recibió bien con la iglesia de aquel entonces, porque la iglesia de ese entonces se componía mayormente de creyentes judíos, y ellos no tomaban a la ligera la ley, porque hacía 1600 años que Moisés había dado esta ley. Él dio esta gran palabra, esta ley, en el monte Sinaí. Todos sus ritos, sus días de fiesta, el vestimento de los sacerdotes, el tabernáculo, todo tenía una hermosura que estaba involucrada en ella. La ley tenía un mensaje en ella misma. Y todos sus rudimentos, la semana de la Pascua y todos sus sacrificios, los sacerdotes. En la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, era un desfile tan hermoso que no se puede describirlo. Centenares de sacerdotes vestidos todo en blanco, así en fila desde el altar de bronce, que medía unos 10 metros por 10 metros, o sea, 30 pies por 30 pies. Y separaban los sacerdotes entre sí unos 2,5 metros, mirando el uno al otro, con un pasillo entre ellos, sus dos filas. En un cierto momento, un sacerdote bajaba a ese pozo, a esa piscina, y tomaba una copa de oro, un cáliz de oro, y lo sumergía en ese pozo de Siloé, y sacaba el agua, y alzaba esa copa de agua arriba, y yo no sé si él ni sabía qué significaba ese acto. Y regresar entre las filas de todos esos sacerdotes vestidos de mantos blancos, y acercar al gran altar de bronce, y subir por las escalas de ese altar, y mientras los millares, de centenares de millares de gente, porque todos esos atrios y los terrenos en derredor de ese templo podían caber 1,000,000 de gente allá, presenciaron este acto. Y durante la fiesta de los tabernáculos, casi siempre estaba repleto de gente. Y mientras que el sacerdote se paraba allá encima de la llama, sobre el gran altar de bronce, me refiero a una ceremonia bien linda, bien hermosa, pero muy bonita. Un rito, una ceremonia que era un tipo de lo que iba a venir. Y voy a relatarles lo que es en un momento. Y mientras la muchedumbre contemplaba, ellos lo miraban, mientras que el sacerdote se paraba allá con esa cáliz de oro sostenida arriba, y toda la bulla se disminuía, hasta que cayó un silencio profundo en toda la muchedumbre presente, y él tomaba esa cáliz y comenzaba a inclinarlo y derramar el agua sobre las llamas del sacrificio. Y en esos momentos, durante la última fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que Jesús, que estaba entre esa muchedumbre, ellos no daban cuenta que Él es el que diseñó esa fiesta.
Él era a quien la fiesta señalaba. Y él clamó de voz en cuello: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto él dijo del Espíritu, el Espíritu Santo. Los ritos de veras eran impresionantes. Cuando ese sacerdote derramó ese agua de ese cáliz de oro sobre el sacrificio del altar de bronce, en ese mismo momento cuando Cristo clamaba, oh allá, gloria a Dios, clamaba cuando se ponía en pie, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, mi amigo, acude a Cristo. Vaya a Cristo. La respuesta no está en una filosofía, ni en una iglesia, ni siquiera en una persona. Solamente en Cristo, esa persona divina que se hizo hombre y se sacrificó en tu lugar y en mi lugar. Y como resultado de ese gran sacrificio, podemos disfrutar el bautismo en el Espíritu Santo con ríos de agua viva corriendo de nuestro interior. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a pesar de esos ritos tan hermosos, esas ceremonias de la antigua ley, Pablo llega y dice que ya se terminó todo. Ya la ley se caducó. Ya no hay más ley. Ya no necesita los sacerdotes. No se requieren esos sacerdotes más. Él tenía que hablar cuidadosamente con esto, porque los judíos no lo tomaban bien cuando él hablaba del fin de la ley, que es Cristo, por supuesto. Y él dijo que todo reside en Cristo y nada más, nada fuera de Cristo y lo que él hizo en la cruz. Pero esos judíos, aunque ellos eran cristianos, creyentes, ellos todavía amaban a su ley. Ellos aún creían que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido a Israel. Él tenía que hacerlo suavemente, diciendo que Cristo es el fin de la ley. Ya se terminó. Y yo doy gracias a Dios por nuestros amados hermanos que han puesto esa drama la semana pasada durante el avivamiento, el camp meeting, acerca de la crucifixión de Jesús, que se llamaba Mira al Cordero. Gracias a Dios no necesitan mirar al Cordero, porque el Cordero ha venido, Cristo Jesús, de una vez para siempre. Él murió por ti, triunfó sobre el pecado y Él vive hoy. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué tiene ganas de tener una oveja que ofrecer, un animal que ofrecer, cuando ya tiene el Cordero de Dios, Cristo Jesús? Ya se fue todo sacrificio, todo el orden de los sacerdotes, el templo, todo, porque Cristo es el templo, Cristo es el sacrificio. Aleluya. Pero los hombres aman a la religión. Sí, aman la religión. Los hombres aman los adornos de la religión. Yo estaba estudiando aún hoy los problemas de Israel, de caer en el pecado. Parece que siempre seguían ese curso. Seguían este curso, y me refiero a amar la religión sobre todo. En cambio, esta cosa siempre ha sido por la fe. Nunca ha sido de otro modo. Desde el primer día número 1, es por fe. En la primera página de la historia humana, era por la fe. Fe en el que iba a venir. Aleluya, aleluya. Que se daría a sí mismo como el sacrificio supremo. Y usted diría, ¿y esto satisfará al hombre? El hombre no tenía nada que ver con esto. Satisfizo las demandas justas de un Dios 3 veces santo y nos
permite a nosotros tomar y participar en los beneficios de ese sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Fue hecho para nosotros, aunque nosotros no tuvimos parte ni arte en el asunto de lo que aconteció. Y los judíos, y tengo que decirlo porque el hombre siempre le gusta el objeto religioso en lugar de la realidad, el objeto material, algo al cual él puede contemplar. Siempre el hombre quisiera algo así. Y el problema de Israel, de Judá, el hombre ama al objeto material, algo en que él puede fijar la mirada. Ven que el significado de Yahweh y Baal era idéntico. Yahweh era el creador de las edades, el gran yo soy de Moisés. Pero el significado de la palabra Yahvé y Baal eran idénticos. Significaba amo, marido. Baal significaba amo, marido. Y Yahvé significaba amo y marido. Entonces, cuando las llamas espirituales comenzaban a disminuirse, ellos traían un objeto material que se llamaba Baal. Baal era el jefe de los dioses del panteón de dioses del mundo pagano. No importa si era Quemos o Dagón o lo que sea el nombre del dios falso, el dios pagano. Todo era adoración a Baal. Y ellos erigían alguna forma, una figura, un ídolo, y lo llamaron Yahweh, amo, marido, porque decían que nos ayuda a creer. Ellos podían ver ese objeto material, hecho de madera o de oro o plata, lo que sea, y la forma en que ellos la fabricaban. E Isaías se burlaba de ellos, diciendo que ellos habían creado algo que no es nada. Ustedes adoran algo que han hecho con sus propias manos. Pero en sus mentes, la mente de la gente, ellos estaban adorando a Yahvé, Jehová, porque el significado era lo mismo, amo, marido. Y fue muy fácil progresar de eso a las orgías de inmundicia de los paganos, que eran tan despreciables, que son indescriptibles. El incesto, la homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad y sacrificios humanos. Fue fácil progresar desde el objeto hasta la conducta inmoral, porque ya estaban en camino erróneo. Ya habían dejado la fe, habían abandonado la fe, y ya seguían un camino de inmoralidad, porque quisieron ver algo con el ojo, pero lo llamaban Jehová, pero no era Jehová. Y yo quisiera que sepan esto. Hoy en día, puede tener buena apariencia, puede tener un buen aspecto, pero todo lo que no es Cristo Jesús es Baal. ¿Me entiendan? Se puede resumirlo todo. Todo lo que no es Cristo es Baal. Me refiero ahora a los cristianos judíos, los que guardaban la ley. Ellos todavía estaban ancladas en esos ritos de Baal, esas ceremonias. Pero Pablo dijo, ya no hay más. Se terminó la ley. Y Pablo seguía diciendo, estoy construyendo iglesias, edificando iglesias. Y los gentiles por los millares están entrando en esas iglesias.
Ellos no saben nada acerca de los días de fiesta, ni siquiera de los sacrificios, ni del sacerdocio. Pero a pesar de eso, están llegando a Cristo. Y la prueba de todo esto es que Él está cambiando sus vidas. Aleluya. Están saliendo de la idolatría en las tinieblas del pecado. Y Él está cambiando sus vidas. Y sin la asistencia de estos rudimentos y ritos y ceremonias. Y Cristo ha cumplido todo esto por fe. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y como les he dicho ya hace 2 semanas, que Pablo dijo que él había predicado a Cristo y la cruz, lo que él hizo en la cruz, de tal modo que yo pintaba un cuadro con palabras como si ustedes estuvieran presentes en la misma crucifixión. Él fue crucificado delante de ustedes, él dijo. Tan vívido ese cuadro en sus mentes y corazones. Y era como si Cristo hubiera muerto en medio vuestro. Así dijo Pablo. Entonces había un problema en la iglesia primitiva. Entonces Pablo y Bernabé llevaron a Tito, quien era un gentil. Eso no significa nada para usted y yo, pero llevar a un gentil allá al centro mismo de esos judíos creyentes. Ellos eran seguidores de Cristo, pero todavía ellos estaban enraizados en la ley, en la formalidad y ceremonia judaica. Ellos estaban aferrándose fuertemente a la ley. Para ellos el gentil era un perro. Este perro de gentil es idólatra. Uno que no es circuncidado, gentil no circuncidado. Así despreciaban los judíos a los gentiles. Pablo y Bernabé llevaban a Tito, que era griego, salvado bajo el ministerio de Pablo, lleno del Espíritu Santo, y él también un apóstol, y él escribiría el pequeño libro que lleva su nombre, el nombre de Tito. Pero él no lo escribió, sino Pablo lo escribió y lo dirigió a él, a Tito. Y ellos irían a Jerusalén. Sí, Pablo, Bernabé y Tito irían a Jerusalén. Y Pablo dijo que él subía a Jerusalén por revelación. Y el Espíritu Santo le indicaba lo que él debía hacer. Le dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo quisiera también... Yo quiero que tú lleves contigo a Tito, este gentil también, tú y Bernabé. Yo quiero que vayan de Antioquía a Jerusalén. Y yo quiero que tú presentas tu caso delante de los apóstoles que están allá en Jerusalén, y también delante de los 12 y de Santiago, el hermano del Señor. Ya es el momento de un enfrentamiento. ¿Puede el Señor Cristo Jesús salvar sin los rudimentos de la ley? Le fue dado esta cosa y le dijo que él debe ir allá por revelación. Por revelación. ¿Qué significaba con esto? Revelación. Una revelación de Dios es la que la mente humana no puede comprender, excepto por la intervención divina. ¿Pueden ustedes seguir lo que estoy diciendo? Cuando un predicador dice que el Señor le dio una revelación, hay varios aspectos que tienen que estar en juego antes de creer tal cosa. Primeramente, tiene que estar de acuerdo con las Santas Escrituras. Si el hombre dice que ha recibido revelación, pero dice que no va a encontrar esto en la Biblia, ya es tiempo de alejarse de él, porque no vale la pena hablar con él. No es de Dios. Número 1, recuerda, la revelación estará de acuerdo con la Santa Biblia. Totalmente, completamente y absolutamente conforme a las Santas Escrituras.
no agrega nada a las Santas Escrituras ni quita nada de las Santas Escrituras. Número 2, sería con el propósito de revelar a la persona una cosa que ellos no sabían ni conocían antes de la revelación por el Espíritu Santo a esa persona. Le fue revelado a Pablo en esta oportunidad aquí en las Escrituras. Él no hubiera hecho esta cosa de ir a Jerusalén y poner el caso delante de los creyentes y apóstoles allá. Llevar a Tito con él a Jerusalén, hasta dentro del mismo centro del judaísmo, hasta dentro de la misma iglesia madre. Y usted diría, yo no veo nada mal con esto. Yo quiero decir que no hay nada malo con esto. Mira, mi amigo, esta nación de los Estados Unidos de América no tiene nada que ver con el Evangelio, pero sí tiene todo que ver con el Evangelio al mismo tiempo. Donnie lo tenía correcto cuando él estaba predicando y dijo que todo se basa en lo espiritual. La nación en estos mismos momentos está luchando con esta misma cosa. Por supuesto, no es en cuanto a un gentil, no tiene nada que ver con esto. Como puedes apreciar, las leyes no pueden detener al racismo. ¿Siguen ustedes lo que estoy diciendo? El Congreso puede fabricar e inventar un montón de leyes e inscribirlas en los libros y volúmenes del Congreso y además contratar escuadrones de soldados para garantizar su validez, pero no pueden cambiar el corazón humano. ¿Hay sentido de lo que yo digo? Para el racismo, la envidia, la mala intención, concupiscencia, odio, disimulaciones, ira, deseos desordenados. Para ser limpiado de corazón, tiene que haber un nacimiento nuevo, una experiencia de nacer de nuevo. Solo cuando tu corazón está en lo recto, ya puede mirar a tu hermano, a tu hermana, sin decirle, tú eres un gentil. Es un término que tiene más de 2000 años. Y diría, tú eres un gentil y no quiero tener arte ni parte contigo. Este problema está con nosotros ahora. Esta misma actitud del corazón emana de un mal corazón. Y es el mismo problema como en ese entonces, hace 2000 años. La nación se descargará sobre esto, porque la ley no podía cambiarlo. ¿Qué quieres decir, Jimmy Swaggart? ¿Qué quieres decir? Tú puedes meter tus propias piezas, montar tus propias piezas en este rompecabezas. Sí, aplícalo. Tú puedes colocar tus propias piezas de este rompecabezas. El problema no va a cambiar, a menos que hay un cambio en el corazón. Los blancos tienen que aprenderlo, los negros tienen que aprenderlo, el hombre rojo tiene que aprenderlo, el asiático tiene que aprenderlo, los hispanos tienen que aprenderlo. No acontece hasta que Cristo cambie el corazón. Sí, aplícalo a su propia vida y fija su propia pieza en este rompecabezas. Hasta que Él cambie el corazón, el Espíritu Santo tiene que tratarte como un médico, con un tratamiento durante largo tiempo, a veces, para que tú vuelvas de tu mal camino y regreses a la cruz de Cristo Jesús en arrepentimiento, con un corazón quebrantado y contrito delante de Dios, estimándose a sí mismo no mejor que los demás, sino peor que los demás. Amados, ¿estoy comunicando a ustedes? ¿Entiendan? ¿Estoy comunicando bien con ustedes? Quiero reducirlo a esto. Pues escucha, tenemos muchos blancos que dicen a los demás que no me gusta,
no me cae bien tu apariencia porque tu cutis no es del color correcto. Y además tiene muchos negros que dicen al Congreso, ustedes tienen que cambiar la ley y forzar el asunto. No funcionará. No vale la pena con ninguno de los dos. Tiene que haber un cambio de corazón. Y Cristo Jesús es el único que puede cambiar el corazón humano. Aleluya. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Pues fíjense, el problema no es diferente, no es distinto del mismo problema en ese entonces en la iglesia primitiva. En ese entonces era un problema de los gentiles. Ahora en la actualidad dicen que es un problema del racismo. Todo se resume en esto. Nosotros somos un desastre. Y solamente Cristo Jesús puede cambiarlo. Entonces Pablo llevaba consigo a Tito, un gentil que no significa nada para usted, pero lo lleva hasta dentro del foso de los leones. Y el Espíritu Santo le indicaba que debe hacerlo. Sí, que él debía hacerlo. Él dijo que el Señor le indicó que él debe ir a comunicarse con ellos el evangelio que predicó entre los gentiles, pero particularmente a los que parecían ser algo, y él se refería a los primeros 12 apóstoles, y a Santiago, el hermano del Señor, y quizás 2 o 3 otros que estaban presentes también. ¿Y qué significa esto cuando Pablo dijo, por no correr o haber corrido en vano? Por eso yo les he dicho que esta era una reunión quizá la más importante en la historia humana. Pablo sabía, si ellos no aceptaron este evangelio, Pablo sabía, si los demás apóstoles decían que no, y Santiago, el hermano del Señor, dijo que no, y si ellos decían que los gentiles tienen que guardar la ley como nosotros guardamos la ley, y si ellos no guardan la ley como nosotros guardamos la ley, no podemos recibirlos ni contarlos como creyentes ni cristianos. Y Pablo se dijo a sí mismo, si esto es lo que sucedería, tengo problemas. Aleluya. Puede leer el capítulo 15 del libro de los Hechos en la Santa Biblia. Si recuerdo bien, Pedro se levantó primero y habló, y enseguida Pablo. Y cuando terminaron, aleluya, cuando terminaron no había ni una piedra que no fue volteada. Y los apóstoles, Santiago y los que estaban presentes, decían, gloria a Dios. Aceptamos a esta gente, la gente gentil, como salvos como nosotros, y no vamos a imponerles una carga como la ley, y no vamos a encajarles con la ley. Son salvos igual como nosotros. Así dijo Santiago, en otras palabras. Estoy aquí esta noche resultado de esa reunión. Usted está aquí esta noche como resultado de esa reunión. Debido a esa reunión estamos aquí esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Aplausos al Señor. Ahora, tengo que apurarme. Pero hay una cosa. Siempre tiene que haber gato encerrado en el asunto. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud. Y mientras que estaban regocijándose en el Señor, habían otros que se entraban y se decían, no estaremos de acuerdo con esto. Pablo los llamaba falsos hermanos. ¿Cuánto tiempo tiene que predicar sobre este tema? Falsos hermanos. Si ellos no van a aceptar el evangelio de la gracia, son falsos hermanos. Si ellos no van a aceptar el mensaje de la cruz, donde Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados, entonces son falsos hermanos.
no son genuinos, no son reales, son falsos. Si yo digo, y lo digo un poco fuerte, que los que no aceptan la cruz de Jesús son, y los predicadores que no aceptan la cruz son falsos hermanos, ¿soy demasiado fuerte al decirlo? ¿Soy demasiado fuerte si yo digo que ellos no predicarán la cruz, son falsos hermanos? Y no me refiero a los que no conocen la cruz ni la entiendan. Y ellos están caminando en toda la luz que tienen. No significa eso. No me refiero a ellos. No, me refiero a los que sí saben, conocen la cruz, pero dicen, no la queremos. Son falsos hermanos. Para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos de nuevo a esclavitud. Y dicen, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Pero tengas gratas noticias, buenas nuevas, todo fue hecho en la cruz. Caballeros y damas, todo fue hecho en la cruz. Digo, todo fue hecho. Ya fue hecho. Todo fue hecho en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Pablo dijo, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dijo, no voy a encorvarme, ni agacharme, ni inclinarme. No me importa quién eres, no voy a doblar de rodilla delante de tus conceptos erróneos. No voy a atenuar ni suavizar mi mensaje, no voy a doblar de rodillas delante de su falsa doctrina. No voy a hacer compromiso con su falsa doctrina, ni con esos falsos hermanos, ni siquiera en una pizca. Si usted es salvo por la gracia de Dios, el don de la gracia de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y esto es lo que el gran apóstol dijo, y no vamos a suavizarlo, no vamos a atenuarlo. Predicaremos Cristo Jesús y Él crucificado, y Cristo como fin de la ley. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y enseguida Pablo dijo, pero de aquellos, esos falsos hermanos, que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Y por supuesto se refería de que no había nadie que pudiera añadir a la revelación que el Señor le dio en cuanto a la cruz. Gloria a Dios. Y siguió diciendo, antes por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de los gentiles, me era encargado, presenta a los apóstoles de Jerusalén, defendiendo la causa de Pablo, después de oír la cuestión discutida en privado, como a Pedro el de la circuncisión. En otras palabras, estaba diciendo, si Pedro quiere seguir predicando el evangelio a los judíos, puede hacerlo. Y si Pablo quiere seguir predicando el evangelio a los gentiles, puede hacerlo. Si ellos sienten que es su llamado, adelante. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y cuando vieron la gracia que me era dada, Santiago, el hermano del Señor, y Cefas, Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, nos estrecharon la mano en señal de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, el mismo que fui también solícito en hacer. Y esa reunión se terminó a pesar de esos falsos hermanos que se metieron allá, entrometieron entre los hermanos. Esa reunión terminó con victoria. Gloria a Dios, aleluya. El mensaje de la cruz que predicamos no es nada nuevo, pero de todos modos será nuevo para la mayoría, simplemente porque esto no se instruye en muchas iglesias. Es una pena.
ya que al fin y al cabo no hay nada más importante. Esta lucha es antigua, que se dio inicio desde los albores de la historia. La saga de Caín y Abel es un ejemplo perfecto. En realidad se utiliza de ejemplo. Se le dio a la primera familia las prácticas y el camino de Dios, cómo llegarse a conocer a Dios. Y ellos tenían y conocían el camino de Dios. Ese camino fue el Cordero inmolado, utilizado de símbolo para el Redentor venidero, el Señor Jesucristo. En Génesis el capítulo 4. Si usted, mi amigo oyente, presta atención a todas esas religiones del mundo, descubrirá que estas religiones alegan saber cómo llegar al corazón de Dios por otro medio aparte de Jesucristo. Es ahí donde yace el gran error. Sin embargo, se ha de dar a conocer y entender esto. El camino de Dios es únicamente por medio de Jesucristo. Así dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo Jesús. Otro medio aparte de Jesucristo, mi amigo, no puede de ninguna manera llegar al corazón de Dios. Conocer a Dios o tener un entendimiento de Dios tampoco. Abel le creyó a Dios. Su hermano Caín desechó las instrucciones del Señor e inventó su propio medio y camino. ¿No le suene? Ah, sí. Caín tuvo un altar, sin embargo, su sacrificio no fue el cordero inmolado, sino la labor de sus propias manos. Desgraciadamente, cerca del altar de Abel hay pocos. Cerca del altar de Caín hay muchos. A los ojos del hombre, el sacrificio de Abel fue repulsivo, pero a los ojos de Dios fue bello. A los ojos del hombre, el altar de Caín fue bello, mientras que a los ojos de Dios fue repulsivo. Y desgraciadamente en la iglesia moderna, la mayoría de las iglesias están congregados alrededor del altar de Caín y contemplan y dicen que bello, pero es repulsivo a los ojos de Dios. Y muy pocos en la iglesia moderna están congregados alrededor del altar de Abel. Ese altar que significaba el cordero inmolado. La ofrenda de Caín fue rechazada. Ya que su ofrenda fue rechazada, asimismo Caín fue rechazado. La ofrenda de Abel fue aceptada. Ya que su ofrenda fue aceptada, asimismo Abel fue aceptado. Gloria a Dios. ¿No captan esto? ¿No se dan cuenta de su significación? El sentido de todo esto quiere decir que hay un solo altar que Dios acepta. Un solo altar en que Dios, los ojos de Dios, miren con agrado. Y los que vienen a ese altar, los que llegan a esta cruz de Jesucristo, son aceptos en los ojos de Dios. Aleluya. Son los que Dios quiere y ama, porque Él ofreció en ese altar, en la cruenta cruz romana, a su único Hijo Jesucristo, como ofrenda por el pecado, tu pecado y mi pecado, mi amigo. Y allá, en esa cruenta cruz, murió el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pues pudiéramos ofrecernos a nosotros mismos, pero no fuimos inocentes, no éramos inocentes, sin mancha. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, inocente, perfecto, fue ofrecido, la única sangre y la única vida derramada que podía satisfacer las demandas justas de un Dios 3 veces santo y la ley de Dios. Y Cristo pagó el precio con su propia vida por ti y por mí. Oh, mi amigo, Cristo te ama. Mi amiga, Cristo te ama.
No necesitas seguir más en la esclavitud. Cristo te llama. Mira a Él, colgado allá en la cruz por ti. Él pagó el precio. Él es el único medio por el cual tú puedes llegar a Dios. Es por medio de Cristo y Él crucificado. No hay otro medio en este mundo. Acúdele a Él. Deposita tu fe solamente en Cristo. Oh, mi amigo, si estás desviando por medio de las falsas doctrinas, los falsos hermanos y las iglesias que predican un evangelio de prosperidad, que de veras es un evangelio de avaricia, estás en mal camino. Vuélvese a la cruz. Aférrate a la cruz de Cristo Jesús. Es la única respuesta, el único remedio para el problema del hombre y de toda la humanidad. Oh sí, podremos intentar cambiar las estructuras políticas de una nación. Podemos intentar cambiar las cuentas bancarias y la manera de la economía, pero nada da resultado. Sí, y podemos educar todo el mundo y no estamos en contra de la educación. Pero sí, podemos educar a todos hasta que todos son doctorados. No resolvería el problema. Mi amigo, el problema está en el corazón del hombre. Es el pecado. Y el único remedio es el remedio de Dios. Cuando Él te amaba tanto que dio a su Hijo para morir en tu lugar y recibir la pena de tus pecados y quitar el pecado de tu corazón. Aleluya, aleluya. Y ¿sabe qué? Él quiere hacerlo en este mismo momento. Él quiere que usted venga a Él, a este altar que Dios ha preparado, al ofrecer a su único Hijo en la cruz, su unigénito Hijo, el Cordero de Dios allá, por tus pecados y mis pecados. Oh, échale la mano a la vida eterna. Así dijo Pablo, echad mano a la vida eterna. Esto es precisamente lo que significa. Pon tu fe en esa obra terminada. Es suficiente para limpiarte y librarte de todo pecado, de toda maldad. Y cuando usted confiesa directamente a Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Cristo te perdona y limpia tu corazón con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y tú serás bautizado en Cristo. No me refiero al agua, quizá después como testimonio vas a ser bautizado en agua, pero esa palabra en el griego quiere decir bautizado en Cristo, el mismo momento que tú deposites tu fe en Él y su obra terminada en Cristo Jesús y Él crucificado, ya llegues a ser un hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios. Y es tan simple como decir que sí a Dios. Dígalo a Él, sí, Señor, soy un miserable pecador. Siento por mis pecados, los llevo a ti, perdóname de toda mi maldad, toda mi iniquidad y pecado. Ven a mi corazón, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Cambia mi vida con tu gran poder, el poder del Espíritu Santo. Dame la fuerza de andar contigo todos los días y mantener mis ojos de fe solamente en ti y tu obra terminada en la cruz. Gracias, Señor, por haberme hecho un hijo, una hija tuya. Gracias por esta salvación. Amén. Mi amigo, si tú puedes rezar, orar así directamente al Señor, ya has llegado a ser un hijo, una hija de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, qué salvación tan grande, qué redención. Sí, tú tienes un Redentor maravilloso, es Jesucristo y Él te ama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre recuerda, desde aquel entonces hasta ahora, la situación no ha cambiado.
El hombre no desea aceptar el camino del Señor, ya que el hombre es religioso. Él se inventa su propio camino, el cual Dios nunca aceptará. Los caminos del hombre, como los de Caín, de antaño, siempre son religiosos, porque ellos son religiosos. Engañan a muchos y engañan a sí mismos. Amados, lo que les ofrecemos por medio de este programa y lo que predicamos no es el camino del hombre, sino es el camino de Dios. Y lo que usted va a recibir en estos mensajes no sería muy popular porque la cruz nunca ha sido estimada. Lo único que se puede decir realmente es que la cruz es efectiva, pues me salvó, me cambió, me liberó de todas las cadenas de mis pecados y hará lo mismo para usted. Gracias mil por el privilegio de estar con ustedes en este programa y quisiéramos que todos ustedes tengan un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Puede ir a tu computadora en el internet, puede buscar nuestra página de internet en www.jsm.org. Otra vez, jsm.org. Y allá puede buscar por el Nuevo Testamento del Expositor en el castellano, y estamos ofreciéndolo por solo $25. Sí, $25 normalmente cuesta $40 estadounidenses. Y por esta oferta, $25. Y por favor tenga su tarjeta de crédito con su número y busque allá en el internet jsm.org. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.